Hola, bienvenidos a un episodio más de Transformados. La verdad que estamos muy contentos, amor, porque ya es un episodio más y la verdad que siempre agradecidos con Dios por estar aquí con ustedes y poder compartir. Así es, muchas gracias a ti que nos estás viendo. Te mandamos un abrazo súper fuerte y bendecimos tu vida. Y hoy vamos a tener un episodio súper especial. La verdad que porque sí. tenemos hoy una invitada, de verdad que amamos mucho, una invitada que nos lleva siempre, nos guía al camino del Señor. Aparte de ser nuestra líder, es nuestra amiga, ¿verdad? Y que siempre está muy pendiente de que nosotros vayamos aprendiendo también cada día del Señor. Entonces le quiero dar la bienvenida a Marilú Peñafiel. Muchas gracias, Marilú, por estar aquí. Bendecimos tu vida y estamos muy felices de que puedas compartir hoy un testimonio muy importante que yo sé que hoy todas las personas que nos están viendo lo van a necesitar. Así es. Hola, ¿cómo están? Gracias, chicos, por la invitación. Realmente yo estoy muy orgullosa de ellos. De ustedes estoy muy orgullosa. Realmente son espacios muy importantes. Y sabes que, Carola y Oscar, que yo siento que este podcast estuvo siempre en el corazón de Dios. Amén. Siempre estuvo en el corazón de Dios y ustedes lo han cristalizado. Y eso es lo magnífico y maravilloso. Y aunque parezca todo fácil, yo estoy viendo acá todo Tras cámaras y es un trabajo muy complejo y sé que Dios es que le da la fuerza, los recursos y esto es Amén. de Dios. Amén. Se ve que es de Dios. Gracias, Amén. chicos, realmente muy bonito, muy bonito. No, gracias a ti, Marilu. La verdad que bueno, voy a decir algo que, ¿se acuerdan que en el primer episodio dijimos que no era algo que yo tenía no era un sentir mío del podcast? Claro, pues aquí está la que me iban a desplazar a mí y entre ellas iban a hacer el podcast. Entonces, pero aquí estamos, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y todo lo que Él permite es con un propósito, ¿no? Y la verdad que agradecidos también porque, como dijo mi esposa, ella es nuestra líder, ella nos ha encaminado, ha estado ahí, nos ha aguantado, me ha aguantado a mí. Me ha aguantado a ti. Es difícil, es una gran tarea haberme aguantado. Soy bien Y porque al principio yo era como que preguntaba mucho, ¿ya? Entonces, el hijo preguntón, el bebé preguntón. Ahí le hice sacar canas verdes, pero aquí estamos y la verdad que gracias. Sí, la verdad que sí, estamos muy felices y sabemos que hoy va a ser un día muy especial. Estamos entrando a un mes que yo creo que de manera mundial, bueno, o al menos en Latinoamérica, muchas personas recuerdan a esos seres queridos que ya partieron, ¿no? Que se nos adelantaron, que ganaron esa buena batalla y que hoy queremos hacer este episodio muy especial porque sabemos que todos creo que hemos perdido a alguien, ¿verdad? Que ya no está aquí, pero sabemos que el que está en Cristo, ¿verdad? El morir en Cristo es ganancia, como lo dijo Pablo. Así que hoy este episodio es muy, muy especial y sé que el que tú estés aquí, Marilú, y que vayas a hablar de esto, creo que es porque el Señor te ha fortalecido y te ha sostenido, porque no es Amén. Fácil. Lo que vamos a escuchar el día de hoy, y de verdad, ustedes que ya están aquí, que se acaban de conectar, no se lo pierdan, estén muy atentos, porque lo que ella va a hablar el día de hoy es un proceso que es muy duro y que sé que muchas personas no lo han podido superar. Muchas personas aún viven bajo esa tristeza, ¿verdad?, de haber perdido a un familiar. Y más en tu caso, Marilú, que fue tu papá terrenal. Entonces, bueno, eso queremos hoy compartirles. Y bueno, no sé, mi amor, si tú quieras. No, yo creo que la verdad que sí. Vamos a empezar con una preguntita ahí, Marilú, porque yo creo que es algo que a todas las personas que han pasado este proceso, este momento, es algo difícil, ¿no? Entonces, quería ver, en el momento que tu papá parte, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿qué hizo Marilú? A ver, te cuento algo. O sea, realmente el impacto que sí fue para mí y doloroso fue el momento de recibir la llamada que Mi papá se lo estaban llevando a la clínica. Y realmente, más de lo que mi papá, la noticia que me estaban dando, fue el momento porque fue un momento que en verdad yo creo que el Señor me confrontó y estuve cara a cara con Él, porque no me da vergüenza decirlo, sí le hice muchas preguntas, me parecía, yo incluso le dije, eres injusto, porque, ¿por qué les digo, chicos? Porque cuando yo recibo la llamada,
que mi papá se lo estaban llevando de emergencia a la clínica. Fue un domingo de servicio y sabemos que un domingo de servicio Para nosotros es algo hermoso, ¿no es cierto? porque Porque vamos a entregar ese tiempo para el Señor. Iba con mi hijo mayor, iba con la camisa de servicio, todo feliz, un domingo alegre, a servir al Señor. Y yo sí le dije a Dios, ¿por qué un domingo? ¿Por qué un domingo y por qué el día de servicio? Entonces, ahí yo tuve un encuentro realmente con el Señor más frontal, como les digo, Él me confrontó y yo sí le pregunté a Él, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, como una niña malcriada, ¿no? Como una hija malcriada, ¿por qué? Ya. Claro. Pero ahí también yo entendí que el servicio al Señor se lo da en cualquier tiempo. Así es. Que no es, el servicio al Señor no se lo da por las circunstancias. Entonces, el Señor me hizo ver eso, pero no en ese instante, pues, Claro. ¿no? En ese momento yo hice berrinche, me fui al hospital, o sea, ahí fue, a la pregunta, Oscar, es que ahí comenzó mi tristeza, porque sí me entristecí, mi corazón se entristeció, mi fe se flaqueó, sí, mi fe flaqueó, yo ya no quería saber nada, sí, yo ya no quería saber nada, y ya teniendo muchos años en el Evangelio. Entonces fue duro porque a veces el caminar cristiano pensamos que todo va a ser bueno y todo va a ser bonito hasta que llega este tiempo. Y me llegó en un día que no me lo esperaba y eso sí me dolió. Y Dios sabe, porque fueron momentos muy duros que yo se lo dije a Él, así, no sé, atrevidamente le dije, ¿por qué elegiste un domingo? ¿Por qué permitiste, le dije, por qué permitiste que fuera un domingo de servicio? Imagínense, chicos, la escena. Claro. Y nunca se me va a olvidar. Yo fuera a una clínica llorando y yo viéndome la camisa del servicio de la iglesia y viendo a mi hijo, viendo a mi cuñada, a mi otro cuñado, a mi otra sobrina. O sea, yo en verdad, pero sabes que también algo que yo detecté, que también era el enemigo. Así es. Era el enemigo que me estaba viendo ese escenario como que me decía, esto es tu Dios, esto es lo que tú tanto amas hacer, que es servirle a Él, y mira lo que te hace. Lo que te hace. Pero no lo discerní ese día, fueron como a los 2-3 días, porque yo no entendía por qué el domingo, y que yo se lo repetía, y no sé si me puedes tener un poquito, que mi papá estuvo 19 días en la clínica, entonces ahí comenzó mi dolor, fueron 19 días que el Señor, yo siempre digo que fueron 19 días, que fueron los días que yo en verdad sentí el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que si alguien viene y me dice, Marilu, ¿quieres repetir esos 19 días? Yo digo, sí, los quiero repetir. A pesar que te dolió, sí, a pesar que me dolió, yo conocí realmente cómo el Espíritu Santo de Dios me abrazó, cómo el Espíritu Santo de Dios me consoló, y cómo Dios, como ese papá que sabía que me estaba doliendo, porque ese era el momento, mire, perder a mi papá era algo que yo no lo quería saber. De muy chiquita, yo no quería saber nada de muerte de mi papá. Yo quería que mi papá sea para mí eterno. Eterno. Ajá. Entonces, como todos. Queremos eso. Claro. Entonces, soy la hija menor, mi papá, todo el mundo decía que yo era la engreída, mi papá y cosas así, que siempre dicen así. Pero en tal caso, sí, es verdad, me sentía muy amada y mi papá era muy presente para mí. Entonces, pero fue algo para mí especial, porque en esos 19 días el Señor como que me dijo, es que yo soy tu papá, Marilu. O sea, yo sé, Él es el papá que yo te di terrenal. Porque estás dependiendo mucho también de tu papá. Exactamente. Ya a mis 30 y pico de años, o sea, hace 4 años atrás. Entonces, creo que el Señor también en ese momento lo usó, esos 19 días, para también enseñarme a mí y decirme, y ya como decirme, Marilu, ya, Él es tu padre. Es más, Él me lo dijo en un momento que yo estaba en oración con mi papá en UCI, porque yo sentí que Él me puso en la mente, estás llorando por Él, pero recuérdate que Él también es mi hijo. Así es. Ya, Él es tu papá terrenal que te lo di, pero Él es mi hijo. Y hubo un proceso, chicos, que aquí creo que estiramos 2-3 horas, claro. Pero en verdad que el Señor habló mucho esos 19 días, literal, habló muy, muy fuerte conmigo y me enseñó, me mostró de maneras muy, muy sobrenaturales, oraciones que yo se la hice a Él puntual y oraciones que Él me las cumplió puntual. Yo le decía, para darle un testimonio más, yo le decía al Señor, yo solo quiero que mi papá, lo que yo le decía en el oído de mi papá, porque yo subí a UCI a orar con él, ponerle la música que le gustaba. Tú le hablaste del Señor a tu papá, ¿verdad? Antes, claro, antes de sí, y obviamente mi papá sí era creyente, no era de los que iba siempre a la iglesia, pero él también respetó mucho, me respetaba mucho. Le gustaba escuchar a nuestro pastor Carlitos en Contacto, ya, entonces le encantaba ver toda la vida de Jesús, se la sabía todo, ya.
Pero el momento que mi papá estaba en UCI, yo sé que todavía estaba con vida, yo simplemente lo que hice fue lo que tenía que hacer como hija, más, no hija terrenal, sino hermana también de él, pues somos hermanos de Cristo todos, ya, perdón, llevándole oración y todo. Y un día que yo estaba orando con él y llorando ahí con él, pero orando en el Señor, en verdad que el Señor puso en mi mente eso, que me dijo, recuerda que él es mi hijo. Es tu padre, sí, terrenal, que yo te di, pero él también es mi hijo. O sea, como que me dijo, déjame lo que yo ya tengo que hacer lo que tengo que hacer. Así es, todo lo tiene en control. Oye, claro. Marilu, pero sabes que algo que me llama la atención, ¿no? Es que como tú dices, ya tienes, para esa época, cuando pasó lo de tu papá, tú ya conocías al Señor, ya tenías años en el ministerio, o sea, se podría decir que tú estabas como que preparada, porque creo yo que muchas personas que han perdido un familiar y son cristianos, dicen, se sienten en paz y están preparados, ¿no? Pero ahí es cuando podemos ver que aunque Jesús esté en la barca, vamos a tener nosotros las tormentas, ¿verdad? Y vamos a tener miedo, como ese Pedro que tuvo miedo sobre las aguas. Entonces, eso es lo que a mí me sorprende y es el mensaje para todos, que no significa que como tenemos ya a Jesús en nuestra vida no vamos a pasar tormentas, ¿verdad? O no vamos a sentir miedo, sí lo vamos a sentir, claro sí. Porque tú en ese momento comenzaste a reprocharlo a Dios prácticamente, ¿no? Lo reprochaste como esa hija con derecho y eso yo pienso que no está mal. Yo pienso que como estamos tan seguros que Él es nuestro papá, nosotros sí podemos decirle ¿por qué? Porque es tu papá, o sea, tú estás segura que es tu papá, pero aún así eso, o sea, el Señor en ese tiempo, como tú dices, fueron 19 días de procesamiento, sí, como el loro, y fue ahí donde tú pudiste descubrir que tu dependencia tiene que ser para Dios. Sí, y así fue, o sea, fue ese día domingo que me duró una tristeza muy grande, que no comprendía, pero asimismo el Señor me puso a otra persona y se acercó a mí. Yo estaba acostada en el cuarto, en la casa de mi papá, estábamos todos reunidos, y esa persona se me acercó y me dijo, esto me huele a muerte. Cuando esa persona me dijo eso, es como que algo se activó en mí, y como que yo dije, no, es que mi Dios no es de muerte, y yo no puedo estar aquí echada. Yo no, echada, por esa palabra decir, pero acostada, derribada, derrotada, como que, no. Mi Dios es Dios de vida y de vida eterna. Y ahí en verdad me paré, en sí, literal me paré y dije, no, yo tengo que orar, yo tengo que ponerme a orar, a creer por un milagro, porque claro, al principio creía por un milagro, porque yo creo que es un Dios de milagros. Amén. Ya, y sí, nos pusimos a orar con mi familia, fue un momento también que el Señor usó mucho este proceso, este dolor familiar, para unirnos en oración familiar. Y eso, sabes, que era algo también, una petición de mi corazón. El Señor usó esa forma. No sabía cómo lo iba a hacer. Pero gloria a Dios, o sea, gloria a Dios. Yo siempre digo, gloria a Dios lo que te acerca al Señor. Así sea algo doloroso, pero si el fin es estar con el Señor, gloria a Dios. Y sí, fue un momento que hicimos muchas horas, incluso oración afuera de la iglesia, en la casa de mi papá, oramos en el cuarto de mi papá con mi hermana. En la clínica, o sea, fue algo que yo ahorita lo digo, que guau, qué hermoso también, qué hermoso final. Yo digo así, que es como que hicimos un acompañamiento espiritual con mi papá y con Dios, obviamente, con él, que eso es lo que yo digo, que hubiera sido de mí si no hubiera conocido al Señor antes de. Amén. Antes de, o sea, y siempre lo digo, el Señor me preparó para ese momento. Para ese tiempo. Ajá, el Señor me Sí, preparó. la verdad que es hermoso tu testimonio, porque a pesar del dolor, te refugiaste en nuestro Padre, ¿no? Y Dios se hizo presente, te dijo, yo estoy acá, yo soy tu papá. O sea, como tú decías, te dejé tu papá terrenal, ya es hora que venga conmigo, porque sabemos que por fe que Él está allá. Y me haces acordar de un versículo que está en Salmos 34:18, que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos del espíritu. O sea, imagínate, o sea, hiciste tal cual, Dios no es que está lejos, Él siempre está cerca. Pero es nosotros, o sea, dentro del dolor, sabemos, como nos dijo Marilu, dudó, preguntó, ¿por qué? Porque es normal, porque a todos nos duele, todos podemos pasar un momento de dificultad, pero es ahí, como siempre decimos, que es donde se pone a prueba nuestra fe, ¿ya? Donde nosotros, a pesar del quebranto, a pesar del dolor, nosotros, en vez de quejarnos, tenemos que buscar ese refugio, esa paz que solo Dios puede dar. Y si es posible en ese momento alabar al Señor. Amén. O
En el episodio anterior hablábamos el tema de la alabanza, ¿no? Cuán importante es, cómo el Señor se manifiesta en medio de la alabanza. Y es ahí donde combatimos todos esos dardos del enemigo. Como tú decías, Marilú, era el enemigo que te estaba poniendo en la mente, diciéndote, ahí está tu Dios, eso es lo que tanto le pedías, mira cómo te paga. Pero qué bueno que el Espíritu Santo ganó. Ganó, porque yo siempre gana, porque enseguida tú dijiste, no, esto no viene de Dios. Sí, y viniste y te pusiste firme, ¿no? Sí, te pusiste firme en no permitir que esos pensamientos vayan creciendo y se vuelva un árbol inmenso. Claro, y corazón triste no es de Dios. Tener un corazón triste no es de Dios. Y algo que me hiciste recordar en lo que el tema de la alabanza, el Señor también me habló por medio de alabanzas. Hay una alabanza que todavía yo la escucho y me quiebro porque me recuerda el momento, que es el coro, dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Milagroso. Aunque no pueda ver, está sobrando. Ya, ese coro yo lo repetí en mi mente fuera de la clínica. Todos los días podíamos ir a la 1 de la tarde a verlo a mi papá. Y yo estaba abajo esperando y ese coro a mí se me venía a la mente. Ya, entonces yo decía, gracias Señor por ponerme esa alabanza en mi mente, porque yo sé que no puedo ver nada, porque los médicos, la medicina no me decían nada que yo salga contenta. Siempre un diagnóstico que era ya como que ya al final de mi papá, pero yo no veía nada, pero yo tenía que estar segura que el Señor estaba obrando. Amén. Aunque no veía nada, yo sabía que el Señor estaba obrando. ¿Confiaste en él? Claro, yo confié en él. Y sí, al principio yo comencé a orar por un milagro, por sanidad, pero cuando ya el Señor me comenzó, como les digo en ese momento, que Él me decía, yo soy tu padre, Él es mi hijo. Y muchas cosas más que yo se las pedí, en verdad puntual, en oración, y Él me las cumplió. Ya, yo dije, no. Yo sé que si tú me estás cumpliendo es porque yo sé que tu respuesta va a ser un no, el no que yo no quiero escuchar. Entonces yo ya comencé a comprender que yo tenía que aceptar que ya era el tiempo de mi papá, ya para acercarse al Señor, obviamente en esa eternidad, pero yo le decía al Señor, yo quiero que tú me asegures, mira lo como yo era, que me asegures que Él va a estar contigo, que Él va a estar en tu presencia. Yo lo sé, pero yo quiero que tú me lo asegures. O sea, cambió tu oración. Cambió mi oración. Cambió mi oración. Y ahí es que Él me pone en la mente esa alabanza de que aunque no pueda ver, estás obrando. Porque yo no puedo ver. Mi papá partió, pero yo sé que lo voy a ver en la eternidad. Amén. Ahí lo voy a ver, pero mientras estamos aquí, mientras esté aquí, no lo iba a ver, no voy a ver todavía a mi papá, pero lo voy a ver y el Señor obró y cumplió, y eso es lo que yo estoy segurísima, que mi papá está en la presencia del Señor y que lo voy a ver. Y esa vez va a ser eterna. Amén. Así, ahí ya no vas a llorar, no. ya no van a estar ahí dudando, no, van a estar felices en la eternidad. Así es. La verdad que sí. Y mira, dentro de la confianza que tuviste en Dios, sabemos que cuando uno pide en oración, como tú lo decías, a lo mejor pedías un milagro por sanación. Y ojo, no estamos diciendo que Dios no lo va a hacer o no lo podría hacer. Él es un Dios que todo lo puede, pero la voluntad de Dios es otra, ¿verdad? Entonces, sabemos que en oración debemos pedirle que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. Recuerden que la voluntad del Señor está sobre la nuestra. Entonces, la voluntad de Dios es que hoy tu papá esté ya con Él y la verdad que es un momento que conmueve, pero verte cómo hablas de tu papá, verte esa paz o esa tranquilidad, que es inevitable que se nos pongan los ojos rojos, es inevitable, pero no hay ese dolor, no se nota ese dolor, se nota esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que tú tienes en Dios, en nuestro Padre, de que en algún momento lo vamos a ver cuando nosotros también partamos, ¿verdad? Y sabemos que la eternidad es la ganancia que todos tenemos acá, pero tenemos que decidir ya comenzar a caminar en Él. Y me hace sobre lo que estamos hablando de la confianza, en Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, amén. Así es. O sea, es tan difícil en ese momento confiar, ¿no? A pesar del dolor, es tan complicado decir, bueno, voy a confiar en Dios, porque en ese momento yo creo que la mente se te nubla, no piensas en nada, pero ahí es el poder del Espíritu Santo. Y no hay otra razón, porque humanamente no podemos decir cómo esta persona puede estar tranquila, cómo pasar ese duelo, Marilú, cómo pudiste pasar luego eso, ese duelo sin que no estés tirada en una cama llorando, sin quererte levantar, sin que la depresión se apodere de ti.
O sea, dolor hubo y, Ujú. y llanto hubo. O sea, Exacto. hubieron noches de esos 19 días, le estoy diciendo, porque fueron procesos. Para mí, lo más doloroso fueron esos 19 días, como Antes les digo. de- Ese fue mi proceso duro, desde el día 1, y poco a poco el Señor me fue enseñando diferentes como formas de ver lo que Él ya estaba haciendo. Como les digo, que Él estaba obrando y que yo no iba a ver la obra de Él, sino que lo iba a ver después, en la eternidad ya. Pero Pero yo no también- te mantuviste en eso. no me mantuve, ¿por qué? Porque así mismo, yo obviamente tengo mis líderes, ¿no? Y fueron mis pilares así, pero principales en ese momento. Ellas no se despegaron de mí. Y una de las cosas que ellas sí me decían, Marilu, es que aquí el Espíritu Santo de Dios es el que te va a Estaba, sacar de así esto. es. Y ya, y claro está, nosotros creemos obviamente en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así es. Amén. Pero yo, en lo personal, yo puedo decir que tengo una relación con Jesús como amigo, porque Él es mi amigo literal y ya, y Dios. Pero el Espíritu Santo, yo sí oraba, el Espíritu Santo, sí, ya, pero esos 19 días me enseñó realmente a ya relacionarme con el Espíritu Santo de Dios y ver lo que Él hacía en mi vida, porque literal, como dice su palabra, que Él es el consolador. El Amén. consolador. Y Él me consoló, me comenzaba Así a es. consolar de una forma que es inhumano, porque yo tenía a mis dos hermanos que subían y bajaban en un mar de llanto, y que ya no, que ya quiero que se termine, que mi papá está sufriendo. Y yo decía, mi papá no está sufriendo, no digan eso, mi papá no está sufriendo. Porque yo estaba segura que ese era el proceso que Dios estaba permitiendo en mi papá y para nosotros también como familia. es. Que es como que fue, yo lo veo que esos fueron 19 días de que el Señor dio un bálsamo para mi familia. Amén. En general, no solo para mí, para mi familia en general, para mis hermanos, para mis sobrinos. Que eres un Dios generacional. Exacto, Así. entonces Él fue tan bueno, o sea, a pesar de eso, fue tan bueno, y algo que tú decías, Oscar, que sí es verdad, nosotros tenemos que siempre orar por el milagro, Ujú. ya, y se hizo el milagro el Señor me lo dio, porque yo lo voy a ver a mi papá. Amén. Yo lo voy a ver a mi papá. No, de pronto, fueron ya hace 4 años atrás, de pronto ese día no fue, mi papá no partió en esa fecha, pero hubiera partido después de 2 años. Ujú. Y no, pero yo estoy segura que el milagro se dio. Ahorita no lo estoy viendo a mi papá, pero lo voy a ver. Lo vas a Así ver. es. Sí, y va a Esa ser es la fe. para la eternidad. Esa es la fe Ujú. que te da. Mira, justo lo que tú decías, ¿no? De que el Espíritu Santo no está en Juan 14, 16, 18. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con Así vosotros. es. Entonces, cuán importante es relacionarse con Jesús. Así es. Que su Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos guía, es el que nos abraza. Que si estamos pasando momentos tristes como la pérdida de un familiar y de un papá o una mamá, el que te va a consolar verdaderamente y te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a ser Dios por medio de su Espíritu Amén, así Santo. es. Y ese es el que sí, estuviste triste, lloraste, gritaste, me imagino ese día, pero no te mantuviste, porque incluso hasta Jesús lloró. Cuando murió Lázaro, Ujú. aunque sabía que lo iba a resucitar, él lloró. Y hay el Así versículo es. más corto de la Biblia Jesús es lloró. Jesús lloró. Ese es el versículo Así más es. corto. Porque es así, porque tenemos sentimientos, porque estamos en este cuerpo de carne y hueso, Así es. y es normal. O sea, si estamos pasando una situación así, es normal. Lo normal es que es que no te mantengas Así en eso, es. ¿verdad? Y que busques la palabra del Señor, que busques a Dios como tu mejor amigo, como lo dice Marilu. Amén. Sí. Y casualmente la palabra dice, ¿no? Que no lloremos como los que no tienen esperanza, dice la Así palabra es. de Dios. Sino que obviamente sí, vamos a llorar, vamos a pasar momentos como estos, como tristes, pero lo mejor es pasar con la mano del Señor, con la mano del Señor, y el Espíritu Santo de Dios es realmente el que te consuela en estos momentos tan dolorosos, realmente, Ujú. que es inevitable decir que yo soy cristiano y no voy a llorar porque yo sé que mi papá está en la eternidad. No, yo sé que mi papá está en la eternidad. Así es. Pero el proceso, va a haber lágrimas, sí. Tiene que haber lágrimas, somos humanos. ¿no? Así No es. podemos Así es. dejar de- Sí, y la verdad que aquí vemos que la paz que da Dios no la da el mundo, ¿no? Amén, así Porque, que, como tú lo decías al principio, ¿qué hubiera sido de Marilu si no hubiera tenido a Cristo en su corazón, verdad? No hubiera Entonces, podido, a lo mejor ahorita no estuvieras aquí sentada estuviera, porque a lo mejor porque el enemigo hubiera usado eso para desviarte, ¿verdad? Y verás, a lo mejor como actualmente yo veo personas que pierden a un familiar y a lo mejor se dedican a hacer cosas Peores malas. cosas. Ajá, peores cosas, o sea, se dedican a las bebidas alcohólicas, buscan consejos del mundo. Entonces, y ahí es cuando yo recuerdo, cuando en el versículo de Juan, que te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces es importante, y yo creo que también es importante, como tú mencionabas a tus líderes, de cómo te refugiaste también en personas que te van a edificar y que te van a dar un consejo a través de la palabra. Amén, O sea, es tan importante congregarse y tener también esa comunión con personas que tengan el mismo sentir que nosotros. Porque si comenzamos a volver al mundo, el mundo te va a decir, ya vamos a pegarnos ahí un traguito y ahí se te pasan las penas. Y no, la pena se te quita aquí. Como dijo Marilú, teniendo esa relación, esa comunión. Y como dijiste, algo súper importante del tema de cuando Jesús parte, Él nos dice, les dejo el Consolador. Y tú lo sentiste al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Consolador se manifestó, que es el Espíritu Santo. Y escuchaste la voz de Él, que te dijo, tranquila hija, aquí estoy, ¿verdad? Y sí, amor, la verdad que lo que tú mencionas es cierto. La paz que te da el Señor no te la da el mundo. Realmente es ahí donde tenemos que saber a quién acudir, ¿no? Tener esos hermanos de la fe que nos puedan confrontar. Y no solamente, bueno, estamos topando el tema de tu papá, porque es el testimonio que el Señor te ha permitido hoy podernos traer para que podamos hablar de ese dolor, de la pérdida de un familiar. Pero esto ocurre mucho también cuando pierdes a un hijo, que pienso yo que eso debe ser mucho más doloroso, o cuando pierdes una esposa. Conozco casos que han perdido a su esposa muy jóvenes y pasa lo que tú dices, justamente eso, ¿no? Que en vez de buscar el refugio en el Señor, buscan el refugio en el mundo. Cuando pierden un hijo hay padres que no se levantan, definitivamente. Veo muchos casos que no pueden levantarse después de ese dolor. ¿Tú qué les puedes decir a aquellas personas que están pasando un dolor similar al tuyo, Marilu? Yo sé que, gloria a Dios, o sea, no te ha pasado, ¿no? De que es sobre la muerte de un hijo, pero hemos visto muchos testimonios. De hecho, dentro de nuestros amigos hemos visto también un caso que han perdido hijos. Sí, realmente el duelo, porque lo podemos generalizar. Uno puede perder un papá, un hermano, un hijo, pero es dolor. Es dolor. Y algo que a mí me sirvió en el dolor, porque yo he hablado solo los 19 días, pero ya cuando ya obviamente ya esa persona ya no está contigo, que comienza otra etapa del duelo. El duelo, recordemos que son etapas, ¿ya? Entonces ahí viene la etapa de ya no ver a esa persona, de ya no estar, ir a ese lugar y ya no verlo a mi papá. Me imagino en el caso, Dios mío, bendito, gloria a Dios que no, el Señor no me ha dado esto, pero esa prueba, ¿no? Pero yo me imagino como madre entrar a mi casa, ver el cuarto de mi hijo. No, es que no quiero ni imaginármelo, pero es dolor, no deja de ser dolor. Y algo que yo en verdad yo puedo aconsejar, porque me sirvió a mí, después de ya que ya no lo podía ver más a mi papá, y viene esa etapa del duelo, que es la más dura, ¿ya? Es transformar ya el llanto, el dolor en gratitud. La gratitud en verdad que me ayudó muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque así mismo el Señor siguió conmigo, porque el Señor siempre va a seguir contigo. Y esa nueva etapa, ya en esa nueva etapa de mi vida, sin mi papá, esa nueva etapa ya del duelo, ya el Señor en verdad que me enviaba personas que me hacían ver cosas que yo no veía. Tengo algo que una amiga un día se acercó y me dijo, Marilu, yo veo lindos estados que tú pones de tu papá. Te comento que, y con tus hijos, te comento que mis hijos no tienen ningún recuerdo de su abuelo, porque mi papá me abandonó cuando yo era niña. Entonces ahí es como que el Señor me dijo, Marilu, eso tienes que comenzar a ver. Míralo del lado de la gratitud. Da gracias. Y comencé a dar gracias. Gracias, Señor, porque mi papá esto. Gracias, Señor, porque mi papá, gracias. Y eso yo les aconsejo. Que aunque sea, no sé el tiempo que una madre haya perdido un hijo de 12 años, 13 años, 18 años, dar gracias por ese tiempo. Porque recordemos que también los hijos también no son de nosotros, también son de Dios realmente. Ya, pero si comenzamos a cambiar el dolor por gratitud, en verdad que es para mí la clave. La clave que me hizo a mí ya sentir ya no tanto dolor, porque ya comencé a ver todo, gracias Señor, gracias por esto, gracias por mi papá, gracias porque vio crecer a mis hijos, porque esto, o sea, comenzar a ver todo en gratitud. Yo ese es el gran consejo que le podría dar, porque ese es el que a mí me comenzó a servir para ya no sentir tanto dolor, porque el dolor es inevitable. No te voy a decir que no sentí dolor en nada. Yo estoy segura dónde está mi papá, estoy segura que yo lo voy a volver a ver a mi papá, pero
Sí, duele, sigue doliendo, pero Ya cambiar ese dolor por gratitud y no enfrascarse en el dolor, porque Así eso tampoco es. al Señor le agrada. Así es. Ujú, así es. Sí, porque tú decías algo muy importante, ¿no? Una persona que tiene a Cristo no es una persona triste, es lo que tú mencionabas, porque el Señor es el que nos da ese gozo. Y aunque, como tú dices, el dolor va a estar, pero ya ese recuerdo que tú tienes de tu papá viene acompañado de gratitud. De gratitud, sí. Acompañado de gratitud. La verdad que sí, y creo que sobre lo que decías de cuando un hijo se va y el padre es el que lo toca, que ha de ser un poco más duro. Recordemos que, si no mal me equivoco, pero David, el hijo murió, Claro. ¿ya? Sí, Y murió él David. aceptó la voluntad de Dios, la aceptó y él comenzó a adorar al Adorar Señor, al Señor, sí, así es la palabra. lo comenzó a alabar. Ujú. Entonces, imagínate que en este episodio no te estamos hablando que no vas a sentir dolor va a haber, ya. Pero la diferencia es que nosotros, como decía Marilu, tenemos que comenzar a agradecer al Señor por muchas cosas que Él nos da a diario, por los milagros que nos da, que a veces uno no lo pasa de largo, pero en realidad Dios obra día a día, Sí, obra así es. en cada momento, y sabemos que el dolor va a estar, pero el consuelo que Dios te da es algo que, como decíamos, es eterno, porque lo vamos a ver y vamos allá a abrazarnos, vamos a estar pues en un lugar hermoso, la verdad que sí. No vamos a tener que, de verdad, siempre digo, en este podcast, nuestra intención es que tú cuides tu eternidad. Y yo Amén, creo así que es. aún más, si ya has perdido un familiar, gloria a Dios, pues ese familiar sabemos que está en la presencia del Señor. Es ahí donde tenemos que ir peleando esta batalla, ¿no? Claro. Ir caminando en esta carrera, porque he escuchado personas que dicen, sí, ya partió mi mamá, partió mi papá, partió mi hijo, mi esposo o mi esposa, y como te digo, han conocido al Señor esas personas, porque sabemos que el morir en Cristo es ganancia, como lo dijimos al inicio. Están esas personas ahí, y muy pronto, cuando venga Jesucristo o cuando ya nos toque partir, nos vamos a encontrar, ¿verdad? Pero no siguen el camino, o sea, no siguen el camino del Señor, y aunque les duela ya no verlos, no quieren seguir o no entienden, no sé si es que no quieren o no entienden que este es el camino que los va a llevar a encontrarse con esas personas, que ese es el llamado que hacemos, ¿no? Cuidar nuestra eternidad, porque es ahí donde vamos a estar con todos los que nosotros amamos, nos vamos a ver y no va a haber dolor, no va a haber llanto. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Y yo creo que ese es el llamado, ¿verdad, Marilu? Qué El bonito. llamado a que aquella persona que no conozca de Cristo comience a ir labrando ese camino, porque nos vamos a encontrar. Qué bonito lo que tú dices es Cuidar nuestra eternidad. Así es. Qué bonito, en verdad que es lindo eso y entenderlo conlleva Procesos. Conlleva procesos, pero saber que siempre Dios va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí y el mundo en verdad que cuando hay estas pérdidas de una familia y cuando las personas no conocen el Señor, no sé si ustedes han escuchado siempre que dicen, ya mi vida se terminó. Ah, ya no quiero saber nada, ya hasta aquí fue, hasta el final de esto, ya no quiero vivir, dice la gente. Ajá. Pero ¿por qué piensan de esa manera? ¿Por qué? Porque no saben de Esa eternidad preciosa y maravillosa que tú acabas de mencionar y lo dices así. No van a ver cuidar algo que no conocen, Así algo que es. no lo tienen, alguien que nadie se lo ha presentado. Entonces, realmente este podcast y todo canal que sirva para enseñar a la gente, a la comunidad de Jesús. Ujú. de enseñar que hay una vida eterna que nos espera. Esto de aquí es momentáneo. Este mundo Así es de un momento. Aquí podemos estar todo lindo, hermoso, y mañana yo parto a la presencia del Señor. Así Claro es. está, mis hijos llorarán, todos llorarán, pasarán lo que yo pasé, lo que yo viví, pero yo estoy con la seguridad de que ellos también van a llevarlo de esta manera. Así es. Y el dolor va a estar siempre, sea quien sea que se vaya, porque duele cuando un familiar parte. Pero estar con el Señor y creer en esa eternidad es lo que a nosotros nos consuela eternamente, porque nos dice, Wow, yo sé que esto va a estar aquí un momento, pero yo voy a verme con este ser querido en la eternidad y ahí no va a haber dolor, no va a haber ya separación más. Así Y es. eso es lo maravilloso que es estar en Cristo realmente, y creer en Cristo y creer creer en esa eternidad que Él nos la dejó por gracia, ¿no? Amén. amén, qué así bonito, es. sí, y con eso nos estás recordando que la fe no es que evita el dolor, Así ¿verdad? es, no. Sino nos da esperanza, que es lo que mencionaba Caro, nos da esperanza, y cuando el cielo batalla nuestras peleas, el cielo nos da el consuelo. Sí. Nos da el consuelo, y en Apocalipsis 21:4 dice,
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Qué es lo que ustedes acaban de decir? Sí. La eternidad que nos espera con nuestro Padre en los cielos, donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto. Incluso se dice que no nos vamos a acordar de las cosas malas que pasamos acá, porque allá va a ser todo de Todo. felicidad. Sí, mira, algo que yo me Me estaba acordando con ese versículo que cuando yo me despedí de mi papá, a llorar. Cuando yo me despedí de mi papá, yo le dije a él, o sea, el último día que yo lo vi, yo le dije a él, papá, escúchame. Yo siempre le decía a mi papá, sí, mi papá siempre estaba en coma, pues no. Aunque Dios me hizo un milagro, porque yo le decía al Señor que yo quiero decirle. Siempre se lo repetía a mi papá en el oído, pero yo le decía al Señor, Señor, por favor, yo solo quiero decírselo a los ojos. Yo sé que yo se lo digo audiblemente y yo sé que él me escucha porque mi papá está vivo, o sea, estaba vivo, ya, pero yo quiero que decírselo a los ojos. Y él me regaló eso. Médicamente no me decían qué iba a pasar con mi papá. Si va a mover el brazo, si se levanta, por último se va a quedar así, ¿ya? Y lo único que mi papá hizo, chicos, lo único que mi papá hizo fue abrir los ojos. Y un domingo. Entonces ahí el Señor me dijo, no veas que es el domingo, no lo veas que yo te hice el domingo, porque como les recuerdo, ¿no? Ajá. Yo tenía eso y eso, que ¿por qué el domingo? ¿Ya? Un domingo él me dio ese regalo. Él me dio ese regalo, mi papá abrió los ojos. Y yo me demoré, y los médicos ahí estaban 10 minutos, 15 minutos. Y como justo fue domingo, yo me acuerdo que los médicos estaban y me dicen, Señorita, ¿qué es el tiempo que usted sea? yo estuve más de una hora ahí con mi papá. O sea, fue en mi momento, fue el regalo más precioso que el Señor me dio. Ustedes dirán, esta está loca, está en UCI, su papá está así. Pero eso es el gozo que Dios me da. Así es. Amén. El que Dios me dio, porque yo sabía que Él me estaba dando ese regalo, de ver a mi papá a los ojos. Y obvio que se lo dije. Le dije, papá, la misericordia de Dios te alcanzó. Y algo que yo le dije el último día, ya cuando yo me despedí de él, fue, papá, nos vamos a ver en la eternidad. Y le decía, papá, escúchame, la palabra lo dice, yo lo creo y así será. Amén. Y se lo dije así. Por eso me hizo recordar, gracias Oscar, porque en verdad este versículo me hizo acordar algo que yo se lo dije a mi papá. Y yo le dije, papá, es que la palabra lo dice y así va a ser. Nos vamos a ver en la eternidad. Le dije así. Y ahí me despedí de mi papá y bajé. Amén. Es que Dios es un Sí. Dios de detalles. O Sí, sea, sí. y solamente creo que tú puedes ver y ser agradecida con esos detalles Ujú. cuando tienes puesta la mirada en Jesús. Amén. Sí. Cuando tu Espíritu Santo está contigo, porque a una persona que no tenga a Cristo en su vida no lo va a ver así. Ujú. No lo va a ver así. Y mira cómo Dios actúa de una manera hermosa. Fue justamente un domingo que te llamaron a darte la noticia y el domingo te marcó, porque para ti el domingo es un día de servicio al Señor. Y el Señor te dio este regalo un domingo. Y mira, y te hago otra cosa. O sea, es que son muchas cosas que Él fue puntual conmigo. Por eso digo que yo siempre digo, yo te amo tanto, Dios. Porque como yo en los días que yo no entendía por qué domingo, porque la verdad yo seguía con eso que no entendía, a mí me llaman. Un día que yo estaba abajo en la clínica, me llaman por teléfono. Y me llama una pastora de la iglesia. Y me Me dice, hola, ¿estoy hablando con Marilu? Le digo, sí, mira, que queremos que nos ayudes. en el tema de medios, en cuenta con nosotros. Yo nunca he servido en En esa esa área. área. Ujú. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Y me dice, sí, me dieron tu nombre y tu número. Me dice, ¿Tú puedes venir este sábado? Entonces yo le dije a ella, le dije, mire, pastora, le digo, no puedo. Le conté rapidito lo que estaba pasando. Me dice, no, disculpa, voy a hablar mucho con tu papá. Y me dice, te recuerdo que para el Señor siempre estás, ¿cómo es que me dijo ella? Siempre el Señor va a estar pendiente de ti y de tu servicio. O sea, fue Amén. increíble. Por eso te digo, el Señor Una A veces mejor respuesta. hablándome porque yo no entendía por qué Él permitió un domingo de servicio y que me llame a mí por teléfono para un área que yo no servía. Y hasta ahora no he servido. Creo que tengo eso ahí pendiente de Pero es servir. que el Señor usa Pero- todos los medios. O sea, fue el Señor, no fue ella, fue el Señor. Esa Claro que llamada sí. fue parte de Dios. La Claro que respuesta fue que así, yo no necesitaba. puedo- Y sabes que yo siempre me quedo con eso, y es la pastora Nati. Ah, La pastora ya. Nati, ajá. Ella se presentó. Le mandamos me dijo- saludos a la pastora Sí, Nati. fue Ojalá la nos pastora vea. Nati. Y sabes que yo siempre estoy con eso. Digo, un día que yo la vea, yo le voy a decir, claro que no sé ni se va a acordar. Claro. Hace 4 años atrás. Pero ella me llamó, sí. Y mire, ni siquiera la pastora de mi red, o sea, la red de nosotros, ¿no? Fue una pastora en un área totalmente diferente. Entonces, es Dios dándome esa respuesta, contestando. No sé, es maravilloso. Todo, yo es lo que es amo. sobrenatural. Ujú, Es un sobrenatural. Dios sobrenatural y todo va ahí. O sea, todo tiene. Todo va. Es como un engranaje, creo yo, así. Todo, Sí, un qué domingo, increíble. el servicio, todo fue lo que te pasó. El Señor te dijo:
tu servicio, ahí te dio la respuesta de que él está viendo, que él está viendo que todo lo que tú haces, él lo tiene en su corazón. Sí, Y amén. que te va a respaldar en todo lo que hagas. Y mira, y otra cosa que yo también le decía a él, es que yo sí fui como un perigüeña. Eso le veía así. Es porque estaba con dolor. Yo después le dije, Señor, discúlpame, en verdad, pero tú me conoces, tú sabes que la pérdida de mi papá iba a ser para mí lo más triste de mi vida. Y yo le decía a él que ya yo ya confiaba y sabía que mi papá iba a estar en la eternidad y yo iba a ver. Pero yo sé, Señor, que tú algo puedes hacer como para sentir. Yo segura, imagínense, yo le decía así, ya, y mire que el momento que mi papi se fue el día del funeral, ya le iban a hacer el entierro, él iba a hacer a las 2 de la tarde, y mi hermana que venía de los Estados Unidos dijo, por favor, háganlo más tarde, háganlo a las 4 para yo poder alcanzar. Ya, entonces cuando se extiende, ya era el entierro de mi papá, fue a las 4 de la tarde, ya se dio todo, ya llegamos caminando. Y apareció un sol, por eso cada vez que yo veo, a mí es que me encantan los atardeceres, ya, y Dios obviamente sabe que me encantan los atardeceres, me encantan los atardeceres, ya, y el día que mi papi lo enterramos, salió un sol y un atardecer espectacular, que yo lo tengo en una postal, yo tengo una foto, y toda mi familia íbamos caminando ya, obviamente, ya triste, íbamos saliendo del cementerio, y yo viro para atrás y veo ese sol espectacular. Y obviamente me quebré, pues, ¿no? Yo le dije, gracias, Señor, Gracias, porque sé que eres tú me estás dando ese atardecer hermoso para decirme, Marilu, la obra la hice. Tranquila, hija, Hecho que está. la Ya está obra, arriba. exacto, la obra está. La obra está. Consumada está. La obra la hice. Y mira, que yo cogí y le dije a todos, vamos, y hay una foto. Imagínate, en un día que entierran a su abuelo, en mi caso mi papá, su esposo, hay una postal, hay una foto, que estamos toda la familia y el sol atrás. Claro. Y a mi papá le encantaba tomar fotos. Entonces yo y dije, a Jesús le dicen el sol de justicia. Wow, entonces, sí. Qué bello, qué bello. Sí, la verdad que sí, amamos al Señor, lo amamos, sabemos que Él nos está escuchando. Sí, sabemos, como le digo a mi esposo siempre, este podcast es para expandir la palabra del Señor, dar testimonios, pero nuestro mayor seguidor, el que está viendo esta obra, es Él, ¿no? Así es. Y él es tan bello, es tan... tiene muchos detalles. Amamos al Señor, lo amamos y lo decimos así con todo el corazón y le agradecemos. Y mira cómo en medio de todo lo que pasó, ese proceso, ese amor, en vez de bajar, creo que fue subiendo más. Y la verdad que te agradecemos muchísimo por todo lo que has dicho el día de hoy, por haber abierto tu corazón y habernos contado ese testimonio que yo sé que a todos les va a impactar. Yo sé que si están pasando pues por un momento, yo sé que el Señor los va a abrazar si ponen en primer lugar al Señor. Así es. Sí, la verdad que sí. Marilu, gracias, la verdad, porque sabemos que contar tu testimonio puede volverte a hacer recordar, pero creo que el Señor te está usando hoy para llegar a más personas que pueden estar pasando lo mismo o atravesando esos 19 días que tú atravesaste. Pueden ser más, pueden ser menos, pero Dios te está diciendo hoy que Dios es fiel. Amén. Y Dios te responde porque te responde. Entonces simplemente tenemos que ser, así como decía Marilu, pedir, pero creo que ahora en vez de pedir tú te volviste a ser hacedora, porque tú ya comienzas a expandir el reino y es lo que has hecho. Y aquí tienes dos personas que gracias a tu perseverancia, gracias a ese liderazgo que tú mantienes, ese servicio, ya tienes también una respuesta, porque hoy en día tienes más grupos que se están abriendo de tu GDF que ya cerraste y ahora le estás dando la oportunidad a más grupos a abrirse. Pero ahí está la respuesta de ese domingo que no pudiste servir, pues ese servicio se ve ahora, ¿no? Entonces yo creo que Dios es maravilloso, Dios es hermoso y nos responde. Y recuerden siempre que dolor va a haber, pero esperanza es la que tenemos y es la que nos llena de gozo. Amén, amén. Un mensaje final que le quieras dar a todos, Marilu, para esas personas que están pasando por ese duelo o están, como dije al principio, están en el proceso de algún familiar enfermo, de un diagnóstico. ¿Qué mensaje les puedes dar? Para todo tipo de duelo, ¿no? Ya sea papá, mamá, hermanos, para todo lo que estén pasando el día de hoy. Sí, principalmente que se refugien en la palabra del Señor. Que aquí es donde encontramos realmente la verdad, el consuelo. Y segundo, que en el momento malo no dejemos de alabar al Señor. Amén. No lo dejemos de alabar porque realmente la alabanza hace que la tristeza obviamente no se vaya por completo,
pero el Señor nos vaya a dar respuestas también, porque a mí me dio respuesta, en medio de la alabanza me dio respuesta el Señor, y ya me comenzó como a anticipar, ir anticipando, y yo por eso digo, gloria a Dios esos 19 días, porque el Señor lo busqué y respondió, y Él contestó, y Él estuvo ahí. Entonces, refugiarse en el Señor, sí, pero también algo que tenemos que recordar siempre, que también lo aprendí, es saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios amoroso, un Padre espectacular, pero no olvidemos que tenemos un Dios soberano. Amén. Un Dios soberano que aunque los no de Él no nos guste, tenemos que aceptarlo. Porque es la voluntad de Él. Ya, y saber y tener siempre claros que la voluntad de Él, como dice su palabra, siempre va a ser siempre va a ser buena y siempre va a ser perfecta. Amén. Y Él, como buen padre que ya me lo demostró, que es realmente un buen padre, el padre que nunca abandona, porque mi papá partió, Él jamás me va a abandonar y no los va a abandonar ustedes jamás. Recordemos siempre que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, que aunque veamos esta respuesta como yo, que no era la que en verdad yo quería verlo, porque yo quería que mi papá salga, me abrace y seguir disfrutando de él, ¿no es cierto? El Señor dijo, no, Marilu, no, esto es lo que yo no quiero ya, yo ya quiero, como dijo Oscar, y gracias, ¿verdad? Me tocó que me has dicho, como que Dios me dijo, aquí estás, yo soy tu verdadero papá, ya no debes depender más de porque yo soy el que realmente es tu Padre Celestial, tu Padre Eterno, y ya mi hijo me lo llevo, y te lo tengo guardadito para la eternidad para que lo sigas disfrutando. Amén. Yo así lo creo, yo sé que así será, y esa fe de esa vida eterna es lo que las personas debemos de tener siempre, porque realmente es lo que nos lleva a nosotros a tener un consuelo y llorar sí, pero sin tener eso de que ya no lo voy a ver más, ya se va, no. Las personas estamos aquí, pasamos por eso, tenemos que pasar por esta tierra. Yo siempre digo, aquí nos jugamos el boleto de la eternidad. Y en la eternidad no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver, eso es un hecho. Eso es un hecho, y eso a mí me emociona mucho. Bueno, la verdad que sí, creo que ya estamos llegando a la parte final. Agradecerte una vez más, Marilu. La verdad que sí. Y bueno, y como siempre digo, no me puedo despedir sin la frase de Oscar, es compartan, la palabra de Dios se comparte, denle like, suscríbase. Y sobre todo, si conocen a alguien que está pasando un proceso similar, compártanle el video, porque estos testimonios hacen que esa persona se llene de fe y de no abandonar y no doblegar, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere ir que tú estés abajo, pero Dios siempre te va a querer arriba. Entonces Dios tiene el control, confiemos y no perdamos la fe, y firmes en esa fe, como les dije. Amén, amén. Así que muchas gracias por llegar hasta este minuto, te abrazamos y te mandamos muchas bendiciones de parte del Señor. Y bueno, gracias, Marilu, gracias a ustedes, chicos. Que Dios bendiga tu vida, que bendiga a tu familia, a tus hijos, a tus generaciones, a los hijos de tus hijos, a tus hermanos, a todos. Amén, Carola, gracias, chicos. Chao, chao, chicos, Dios los bendiga.